y estos escaretitos, o todos estos escaretones, todas estas iniciativas que provoquen un mayor acercamiento, un mayor sentido de pertenencia hacia la biodiversidad, hacia el planeta, hacia la vida, finalmente, creo que son buenos y que son valiosos para nuestro México y para nuestro turismo. Entonces, pues, por ahí los dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Zorrilla, por su intervención. Nuestro siguiente ponente posee una amplia trayectoria en temas relacionados con sustentabilidad y vivienda. Me permitiré leer de manera sucinta su reseña curricular. Llevó a cabo sus estudios profesionales en la Universidad de Yale, en New Haven, Estados Unidos. Estudió también su maestría en arquitectura en Yale University School of Architecture. Es profesor de la Universidad de Yale, UPenn, y la Universidad de Nahuatl del Norte. Ha sido invitado como crítico en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Michigan. Actualmente es titular del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible en el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Infonavit. Como parte del equipo, formó parte también del equipo de transición del presidente Enrique Peña Nieto. Dentro de sus principales reconocimientos, fue el único estudiante de la Universidad de Yale College Class 2006 en recibir 2 diplomas de arte y arquitectura. Dentro de sus principales logros se encuentran la incorporación de ecotecnologías de segunda generación, sistemas fotovoltaicos electrodomésticos, captación de agua pluvial al programa Hipoteca Verde, mejorando la unidad, cumplimiento del compromiso presidencial, primer protocolo de actuación ante desastres naturales, reconstrucción de las colonias afectadas por el paso del tornado en Ciudad Acuña, diseño e implementación de proyectos sociales, Hogar a tu medida, Ley con Infonavit, Pintemos México, métricas de programas e iniciativas, indicadores institucionales, colaboración activa con universidades nacionales e internacionales, colaboración con la ONU Habitat para implementar el índice de ciudades prósperas en el país. Sin más preámbulo, pido un fuerte aplauso por el arquitecto Carlos Cedillo, quien el día de hoy impartirá la conferencia Importancia de la vivienda en el sector turístico. Bueno, pues, híjole, a ver cómo le hago en estos 6 minutos y algunos, bueno, 7, ¿verdad? Porque son 6:66, ahorita lo que estaba calculando. Agradecerle a los que hablaron antes. Yo trataba, pongan la primera lámina, por favor, si está mi presentación, si no, pues no. Ahí la dejamos. Trataba yo de decir, a ver, ¿cómo voy a relacionar? Yo estudio la vivienda y estudio la ciudad con el turismo. Y un poco pensando, que ahorita yo creo que mi esposa salió, porque está embarazada. Ah, no, aquí está. Que le gusta mucho viajar. Ella dice, oye, cuando conoces un lugar de verdad, ¿qué es lo que? No, pues todos pueden ir a las ruinas, pueden ir a las cosas, pero conoces un lugar verdaderamente cuando entras en la casa de una persona de ese lugar al que visitas. Ahí es cuando dices, conocí Francia, si te invita un francés, conocí la India, no porque todos conocen eso, pero conoces un lugar realmente cuando te invitan a su casa. Y otra noción muy importante, las ciudades están compuestas en 70% por vivienda. Entonces, si las viviendas están mal, las ciudades no funcionan. La primera manera. Entonces, cuando en México, yo trabajo en el Infonavit, hemos tenido un modelo que no es nada sostenible, y ahorita vamos a hablar de lo que es la sostenibilidad. Tenemos un proceso de producción masiva de vivienda que no es sostenible, donde tienes personas que pasan 3 horas y media para llegar a su trabajo, donde los materiales no son adecuados, donde consumimos áreas naturales protegidas, donde ni siquiera somos capaces de reconocer la belleza natural, y las propias viviendas le dan la vuelta a esos espacios tan importantes, porque es muy diferente vivir lejos. Yo soy arquitecto, pero si estas personas hubieran tenido la delicadeza de entender que estaban al lado de un lugar como ese,
no sería el mismo lugar donde viven estas personas. Siguiente. Algunas otras imágenes. ¿Qué acaba pasando con estos lugares? Se abandonan, ¿no? Las personas no están con sus familias, pero ahí sigue un modelo. Nosotros no somos gobierno, hay que clarificar, damos financiamiento, pero hay una gran cantidad de recursos todo el tiempo a las ciudades donde hay turismo, que si arreglas la vivienda podrías mejorar mucho estas condiciones. Siguiente. Entonces, por eso digo, tenemos que pensar en los elementos, porque cuando la gente habla de turismo, piensan en los monumentos. Para mí, la parte esencial es entender cómo la gente vive. Si no logramos mejorar políticas que cambien esto y que estas personas vivan mejor, entonces no lo vamos a poder hacer bien. Los lugares que han tenido grandes avances en vivienda pública, ahora son lugares donde todo el mundo quiere visitar. Están los ejemplos de Le Corbusier, ¿no? Es famoso Francia para ir a ver los edificios de vivienda social. O vivienda aquí en México. Tlatelolco quieren ir, Mario Pani. Ese es un lugar para turismo, jala muchas personas. Pero ¿hace cuánto no escuchan un desarrollo de vivienda social o de vivienda para bajos ingresos que la gente lo quiere ir a ver? Sin embargo, allí hay un recurso, que ni siquiera es un recurso público, que recibe un financiamiento aparte de una aportación patronal del 5%, que es una responsabilidad del patrón y un derecho del trabajador, un derecho casi constitucional, bueno, constitucional si lo tomamos ese proceso. Siguiente. Siguiente. Y ahí se pasaron, hay una lámina anterior, ahí, no, es que tiene que quedar en el diagrama. Y a mí siempre, la verdad es que al principio cuando nos pusimos a estudiar, y hoy platico por muchos de mis compañeros, lo que la sostenibilidad es, medio te encuentras con pared, porque todo el mundo empieza, es que la sostenibilidad es ser verde, es que la sostenibilidad es ser inclusivo. La verdad es que siempre que arrancas así la sostenibilidad, que a diferencia de quien, a mí sostenibilidad se me hace la palabra más bonita, y es una necesidad, debería estar en el lenguaje de todos todo el tiempo. El elemento fundamental para que la sostenibilidad exista, la siguiente, es que haya progreso económico. Si partes de esa noción, que vas a generar recursos, entonces arrancas mejor, porque ya no se va a afectar el desarrollador, porque le dijiste no construir, y decir, sí vas a hacer dinero, la siguiente, pero vas a hacer dinero siendo incluyente, ¿correcto? Y mientras eres incluyente hay un proceso fundamental. ¿Se vale hacer dinero en sostenibilidad? Sí, pero tienes que ser incluyente. Y la última parte es, mientras lo haces, tienes que ser responsable con el ambiente. Siguiente. Se hablaba un poco de los objetivos de desarrollo sostenible y un poco también haciendo referencia, hoy que está aquí mi esposa. Miren, pues nosotros estamos en un periodo donde seguramente en 2 años ya no podemos estar en esta posición porque alguien más va a ganar las elecciones y va a cambiar a todo el equipo, y los que tenemos alguna relación pues nos iremos a trabajar en otro lugar. Pero cuando estudié un poco los objetivos de desarrollo sostenible, pues me dio una gran tranquilidad, porque esta es la Agenda 2030. Entonces yo ya estoy seguro, y muchos de los aquí presentes, que tengo trabajo de aquí al 2030. Yo mi vida la quiero dedicar plenamente al cumplimiento de estos 17 objetivos. Y no creo que haya nadie aquí que no esté de acuerdo con ninguno de ellos. Poner fin a la pobreza, mantener los mares limpios. Fíjense cómo todas estas cosas hablan de un turismo responsable. Entonces, los invito, ahorita no da tiempo de explicar cada uno, para que piensen en esto y lo hagan parte de su agenda. Porque esto no es un tema de política pública, es un tema de preferencia personal. ¿Cómo le haces? Tú puedes ayudar en cada uno de estos procesos desde tu casa, en el cumplimiento de estos objetivos. La siguiente. Y ahora viendo esto, el potencial que tiene hacer buena vivienda en las zonas turísticas. Híjole, me queda un minuto. En orden, la Ciudad de México, vete a la siguiente. Los créditos que hemos originado, y la siguiente. Pero vean esto, en la Riviera Maya, 27,000 personas listas para adquirir una vivienda mañana. Esa es una enorme oportunidad, un financiamiento que podría presentar un proceso de mejora. Siguiente. Y un poco lo que hemos hecho desde el instituto es tratar de remediar algunas circunstancias. Un ejercicio que hicimos sobre vivienda, que se había construido una sola recámara. Una de las cosas que nos gusta decir a nosotros muchísimo es que hay un recurso, y el más importante en la sostenibilidad, que aparte es gratis,
ese recurso es pensar. Y nos reunimos con un grupo de profesionales, que eso es fundamental en la sustentabilidad, en la sostenibilidad, renombre de gente muy capaz. La siguiente, hicimos un proyecto sobre vivienda de casas geo, donde a partir de una modificación de las propias viviendas, esto está en Temisco y lo pueden ir a ver, logramos ampliar con muy pocos recursos ciertas viviendas, todas ellas vinculados a procesos de eficiencia energética, pero repensamos algo que en su primer concepción estaba mal hecho y con muy pocos recursos creo que le dimos la vuelta. Le empezamos a generar una diferente identidad, a cada casa queda idéntica a partir del pensamiento. Siguiente. En los espacios públicos, no importa que los espacios públicos estén en lugares donde hay menos recursos, tienen que estar bien pensados. Siguiente. Un proyecto que hicimos en Veracruz con Rosana Montiel, proyecto que tenía que ver con preguntar a la gente qué necesitaba y que nos rodeamos de gente profesional para entregarles que al día de hoy, como lo comentabas, cuando les entregas buenas cosas y lo cuidan, hoy sigue perfectamente igual ese espacio público. Siguiente. Un proyecto donde nos decían que no era posible generar plusvalía, un proyecto que diseñamos con Alberto Kalach en Hermosillo, donde las viviendas salieron en 350,000 pesos y al año de que lo habían adquirido los derechamientos las podían vender en 550,000 pesos. Viviendas de 72 metros cuadrados, diseñadas por el mejor arquitecto mexicano o uno de los mejores arquitectos mexicanos, y en el costo que los trabajadores podían acceder a este tipo de viviendas. Siguiente. Reutilizar la vivienda que se abandona. Si el producto no funciona, quítalo, porque te va a volver a costar más. A veces tendemos a guardar las cosas, a veces hay que renovarlas. El territorio, y esto tiene que ver mucho con turismo, en México tenemos el problema, el territorio es el bien finito más preciado de un país. Lo tienes que consumir con responsabilidad. Entonces estamos haciendo un ejercicio donde vivienda abandonada la vamos a reemplazar por pequeños esquemas de vivienda vertical con usos mixtos en el primer nivel. Siguiente. Y uno de los proyectos que ayer presentamos, que nos da mucho orgullo, que finalmente después de 4 años, en un proceso de análisis donde no había territorio interurbano en Aguascalientes, descubrimos que la CFE con su vieja tecnología tenía requerimientos para no poder construir alrededor de esas torres. Con una nueva tecnología logramos liberar una franja de 8 kilómetros por 300 metros que parten la ciudad de Aguascalientes. Entonces, pensando un poquito y reuniéndonos de un equipo de profesionales, hoy a mí me toca hablar, pero aprovecho que está mi equipo aquí para decir que la sostenibilidad genera esas redes donde tienes que recargar de las personas más capaces. Y la última lámina. Entonces, un poco nosotros trabajamos en 3 equipos donde lo que hacemos es investigamos circunstancias que mejoren la calidad de vida y el valor patrimonial. Una vez que hacemos eso, medimos los resultados. Nada es sostenible si no lo puedes medir. Entonces, nos gusta mucho este círculo, calidad, ponemos a prueba, medimos resultados y finalmente, porque todo lo que hacemos lo publicamos, y agradezco porque también con la propia universidad ahorita estamos en un proceso de diseño con estudiantes que están diseñando y van a construir una vivienda ellos mismos para que entiendan los problemas de la vivienda social. Generamos conocimiento. Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo más que pregunta me gustaría que hablaras sobre el ejercicio que hizo el Infonavit con arquitectos de toda la República Mexicana para generar vivienda sustentable, porque considero que ese paradigma se rompió cuando el desarrollador inmobiliario construía como quería y bajo las condiciones que él generaba, a este cambio donde se trabaja con las condiciones de cada estado de la República. Fue como, de repente llegamos y analizamos la institución, y esto yo tengo que agradecer. Hoy tenemos nosotros a alguien que cree mucho en la investigación, que es el director, y han impulsado este centro de investigación. Pero cuando creamos ese ejercicio, lo primero que nos dimos cuenta es que estábamos en Sonora, en el desierto, y de repente íbamos a Chiapas, y era exactamente la misma casa. Ni siquiera entendíamos ninguna de las circunstancias locales. Entonces,
Ese ejercicio, que fue uno de los primeros donde nos aventuramos, fue preguntarle a los arquitectos cómo debían de diseñar para el lugar. Es una de las estrategias. Lo hicimos en 2 ocasiones, la primera para entender vivienda urbana, pero la última en un proyecto que estamos por publicar, que se llama Del territorio al habitante, donde el instituto va a empezar a financiar vivienda rural. Le pedimos a un grupo, bueno, entraron 400 oficinas, de las cuales seleccionamos a 100, desarrollamos 76 prototipos, oficinas nacionales e internacionales, y les pedimos que fueran al territorio, conocieran los materiales, platicaran con la gente y a partir de eso diseñaran un prototipo. Hoy estamos en la etapa de construir los prototipos uno a uno, donde lo que vamos a hacer es enseñarle a los desarrolladores cómo sí se puede construir de mejor forma si le piensas un poquito más, ¿no? Porque a veces al arquitecto, que hay algunos arquitectos que nos cuesta mucho trabajo, ¿qué es lo que hacemos? El arquitecto pues, se dedica a analizar el territorio para después materializarlo en un edificio, ¿no? De material. Y pues sí fue algo muy bonito. México tenía una tradición de trabajar con muchos arquitectos en vivienda social, se pierde claramente, como tú lo dices, cuando el instituto deja de construir, y a la falta de políticas públicas, porque en ese balance de la sostenibilidad, pues para el desarrollador lo que querían era ganar más dinero. Y ganar más dinero no es hacer un proyecto ejecutivo adecuado, y ganar más dinero no es comprar mejor tierra, y ganar más dinero no es ponerle un árbol para que tenga sombra a la casa. Entonces, es un ejercicio que la verdad todavía no ha alcanzado donde queremos que esté, pero creo que empieza a dejar semillas importantes de ese esfuerzo, y lo más importante era reconocer que pues hay que acercar a profesiones, ¿no? Como arquitecto, pues que no hay arquitectos involucrados en el desarrollo de vivienda es muy triste. No es como si en materia ambiental no haya ambientalistas, o en materia, ¿no?, de publicidad no haya expertos en comunicación. Es lo mismo. Existió un espacio donde se reemplazaron profesiones por la necesidad de generar más recursos, y creo que ahí fue donde perdimos, pero tenemos ya unos ejercicios que empiezan a avanzar. Siguiente. A ver, yo quizás es una inquietud. ¿Cómo rompen esos usos y costumbres cuando llegan a una localidad precisamente como la Riviera Maya, donde la gente está acostumbrada a vivir quizás en palapas, y quizás ustedes le llegan con una cocinita y un cuartito y no sé, para que se metan a vivir en esa vivienda social? Y el costo, no sé si cuando se las vendan los que son beneficiados pueden pagar, o cómo se les hace. No, nosotros justamente tenemos la teoría contraria desde el centro de investigación. No, la idea de la casa, todo el mundo dice hay una casa, y hasta desde el niño que la dibuja y tiene un techito y le pone. No creemos en eso, creemos en el análisis de cómo viven las personas. Creemos en el centro de investigación, y muchos de los que nos dedicamos a esto, que eso está mal. Tú no puedes llegar a implementar una forma de cómo vivir. En el caso, por ejemplo, en la península de Yucatán estamos haciendo un ejercicio muy bonito donde está vinculado al UNESCO, un grupo que se llama Bactún, de Roberto Hernández y Claudia Madrazo, que son personas que se dedicaron a proteger la península. Estamos haciendo un ejercicio de cómo la vivienda puede ser un mecanismo de recuperación del patrimonio, y desarrollamos 5 prototipos donde lo que hicimos fue analizar la Casa Maya. La Casa Maya, que tiene unas cualidades espectaculares. La gente quiere ver las casas mayas, pero les tengo una mala noticia. Nuestras políticas restringen los procesos de construcción tradicionales del país. ¿Por qué sucedió eso? Pues porque se querían generar monopolios. No todas las casas tienen que ser de cemento y de varilla. Puta, pues ahí están los patrios más ricos del mundo porque venden cemento y varilla. Pero una casa, es que no dura. De repente me dice la gente, no, es que el techo de guano no dura. Digo, vente para acá, Sotuta, para que veas esa casa que tiene muchos más años de la casa que tú desarrollaste con los materiales que me dices que duran más. Pero encontramos esas contradicciones bastante restrictivas. México, siendo un país que tiene tanta madera, no construimos con madera, porque dicen que estamos, no, y luego hay gente que cree que construir con madera va a deforestar los bosques. Si tú no utilizas la madera, los bosques no rejuvenecen. Es como cortarse el pelo. Así me lo platicaba un profesor. Si te lo dejas largo, las puntas se van a empezar a... Si te lo cortas y de repente te lo lavas, pues se te va a ver mejor el pelo.
y a lo mejor no se te cae si lo estás cuidando un poco, ¿no? Entonces, en los análisis nos hemos encontrado circunstancias absurdas que cancelan la posibilidad de retomar las cosas que tiene este territorio, ¿no? México es un enorme lugar de tradiciones vernáculas, pero le hemos dado la espalda a esa tradición vernácula. Y se le hemos dado la espalda porque pues, es más fácil y hace más dinero, probablemente, quién sabe, porque imagínense que esos 27,000 casas, en lugar de que solo fueran a Xcaret y fueran a Tulum y se fueran al señor Frogs o lo que quisieran hacer, esta gente llegara y dice, oye, vamos a ver cómo están desarrollando la vivienda para la gente que menos tiene el país. Bueno, pues entonces ahí sí estaríamos haciendo una política de turismo a partir de un recurso que ya existe. Y ese es un elemento fundamental de la sostenibilidad. La sostenibilidad no debe costar más, debe utilizar mejor lo que ya hay, que es creo que un fundamento pues, crucial para poder lograrlo. No sé si hay tiempo para una más. Sí. Me llama mucho la atención lo que comentas de por qué no hacer los lugares donde vive la gente un atractivo turístico. Y cuando intenté pensar un ejemplo dije, bueno, Rotterdam, las casas cubo, hay gente que vive ahí y la gente va a ver a las casas cubo y es como un landmark, un hito ir a ver. Intenté pensar en México y dije, a ver, un lugar parecido, se me ocurrió Izamal. Vas al pueblo, todo pintado de amarillo, etc. Sí. Pero después digo, bueno, seguramente esto va más allá que un pueblo todo pintado del mismo color, porque te vas a donde ya no pasa el turista y la realidad es otra. ¿Hay algún lugar que venga a tu mente aquí en México que tú digas, híjole, si hiciéramos estos ajustes estaríamos un poco más cerca de lograr que la gente vaya a ver ese lugar así como van a ver las casas cubo allá en Holanda? No, yo creo que potencial lo tienen todos, que esa es la gran ventaja que tiene el país. El problema es que si no somos cuidadosos de esa implementación sobre esos lugares, en lugar de ayudarlas, pues los afectamos. El caso de Izamal, a partir de los programas de autoconstrucción, que lo que escupen es un cubo de concreto, que va en contra de lo que normalmente te encontrarías ahí, pues eso va a alejar a las personas. Las personas no van, bueno, a menos de que haya los ociosos que quieren ir a ver, no, es que yo quiero ir a ver qué mal vive la gente que le dan casa del Infonavit. Ven a ver cómo viven de la fregada estos cuates, ¿no? Y sí hay, y está bien que lo vayan a ver. Pero yo creo que la oportunidad de hacer bien las cosas está en todos lugares, y lo que nosotros identificamos es que en el desarrollo de vivienda hay una enorme oportunidad. En términos de vivienda, creo que tenemos un gran legado. Desde hace una semana, la arquitecta Fernanda Canales presentaba un libro que le recomiendo mucho, de la historia del derecho a la arquitectura, y hace un recuento sobre la vivienda en el país. Y hablan desde, no sé si conocen ese desarrollo habitacional en Bucareli, Vivienda para los Trabajadores, de 1919. Dices, qué lugar tan espectacular, y ahí está, ¿no? O te vas más adelante y piensas en la Unidad de Independencia. La Unidad de Independencia, ahí recibieron al presidente Kennedy, no lo podía creer lo que se había logrado en ese momento. Llegas, lo diseñó Chema Gutiérrez, y llegas y hay murales de O'Gorman. Dices, puta, no puede ser. Yo ahora ves la vivienda y no hay esa calidad. Tlatelolco, mucha gente viene a ver Tlatelolco. Tendrá sus conflictos y su memoria de diferentes características, pero Mario Pari en ese momento fue muy importante. La propia vivienda que diseñó Teodoro González de León. Mucha gente, lo que pasa es que Teodoro al final se cansó de echarle ganas porque el sistema ya no lo dejó colaborar. Ya no era necesario Teodoro, ya no era necesario Félix Sánchez, ya no era necesario Imanol Ordorica cuando diseñó Iztacalco, porque el desarrollador es lo que pasa, ¿no? De repente tú llegas como arquitecto, llega esta gente que se dedica a pensar cómo vive la gente mejor, lo ve el desarrollador y dice, a todo maíz, lo replica 100 veces hasta que lo destruye, y es un problema. Entonces, pero sí hay muchos ejemplos. México tiene una enorme tradición a partir de la vivienda. Se empiezan a ver luces, yo diría que de esperanza, pero no es un tema solo de política pública, tiene que ver con la demanda también, que eso es en lo que empezamos a trabajar también nosotros. La vivienda es un mecanismo, si la compras, si la rentas también, de generación de valor patrimonial. Tú no debes de generar algo que no genere ese retorno o ese balance, si quieren, para que no lo carguen la parte económica. Y pues sí hay muchos ejemplos.
y creo que por ahí va a ver dónde podemos tomar esos ajustes adecuados para que la gente venga a México y tomar orgullo de todo, porque no podemos esconder, no puedes separar. La gente al final se regresa de su viaje y te puede hablar de las cosas, no hay que ser negativos, pero es la realidad. Una persona puede venir a México y comerse los mejores tacos, pasarla increíble con los tequilas, pero si hay inseguridad y al final tuvo un problema en ese viaje, pues es de lo que se va a acordar. Entonces yo creo que como responsables de este proceso tenemos que estar analizando cómo mejorar esas circunstancias para hacer de las personas que vienen a visitar nuestro país, y como bien lo decía, querer más a nuestro lugar a partir de implementar mejores soluciones, pues buscar posibilidades para que la ciudad esté mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Zarillo. Nuestro último conferencista del día de hoy es el maestro Omar Roquet, profesional en temas de mercadotecnia y sustentabilidad. Nos hablará el día de hoy de la innovación empresarial hacia la sustentabilidad. Experto en empoderamiento de marcas para cerrar la brecha entre el propósito y el desempeño, además de tener una amplia experiencia en marketing verde. Cofundador de Green Squids, Centro de Desarrollo de Empresas Sociales. Como consultor senior de sustentabilidad en Think Parallax, transmite el mensaje de la sustentabilidad como un catalizador para la creatividad y la competitividad. Es licenciado en marketing por esta casa de estudios. Tiene el MBA por el IPADE, máster en sustentabilidad estratégica por el Instituto de Tecnología Blendlish. Cedo la palabra al maestro Omar Roquet. Muchas gracias, es un placer regresar, compartir experiencias aquí donde me formé y donde, surgieron varias de las ideas que he hecho. Y bueno, pues yo les quisiera platicar un poquito de la experiencia sobre un caso en particular y también cómo se relaciona con mi historia personal. Yo salí de esta universidad programado para hacer marketing de la vieja escuela, más o menos el marketing básico, ¿no? Sal y vende, ¿no? El éxito se medía cuánta participación del mercado tenías, etcétera, ¿no? Y a partir de ese tiempo yo quería hacer algo distinto, no estaba satisfecho que el marketing solamente quedara en eso, ¿no? Entonces, con esta inquietud he estado probando varios modelos de cómo el marketing se puede poner al servicio de la sociedad, que pueda ayudar, que pueda ser la palanca de innovación, la palanca de competitividad también hacia un futuro mejor, ¿no? Entonces, esperemos, bueno, les pido una disculpa, está en inglés y eso tiene una razón fundamental, que es conseguir dinero. Ese es los fondos, ahorita la palabra sustentabilidad, y también les quiero platicar de eso. Pues es una palabrota, es la palabra, no es tan apetitosa, a veces no se entiende, y bueno, yo espero y aspiro que con este caso pueda tener la oportunidad de darles ese mensaje. Creo que ya no hay tantos estudiantes en la sala, pero bueno, todos somos emprendedores, creo yo, se nos puede ocurrir ideas geniales, y bueno, este simplemente es un caso de cómo se ha aplicado con las últimas tendencias y últimas nociones. Y bueno, en lo que arranca la presentación, todo tiene un propósito en este negocio y en el material que hay. La empresa se llama Regenerate, que es justamente una propuesta de no solamente llegar a la sustentabilidad, que es el equilibrio, es el ponernos a mano con la tierra, lo que nos sostiene, sino ir más allá. No estaríamos completos si solamente llegamos a estar tablas, ¿no? en el asunto. Y la propuesta es regenerar, ¿qué vas regresando, ¿no? Entonces, siguiente. Y esta es la filosofía, esta frase de Buckminster, es un diseñador industrial que ha influenciado muchos de los temas de arquitectura, de ingeniería, diseño industrial, ¿no? Y es básicamente, él sugiere que nuestro reto
es que todos trabajemos 100% hacia la humanidad, que nos pongamos en el servicio, hablando de valores, en el menor tiempo posible, es decir, hay que actuar ya, hoy, a través de una cooperación espontánea. Eso quiere decir, ya hay demasiadas estructuras, demasiados temas, pero no se está viendo el efecto realmente de lo que se pretende, sin ofender ecológicamente y sin poner en desventaja a nadie. Entonces, esta es la filosofía ARCO del negocio, del emprendimiento, y va a estar marcado.